Vamos a continuar la catequesis bautismal con una catequesis sobre la Navidad. El primer punto o la primera consideración, digamos, es el niño Dios, el Verbo encarnado. El segundo es su familia, María, José y un poquito más allá, Juan el Bautista, Isabel y Zacarías. En tercer lugar, la Iglesia, representada en tres pares de realidades, que son, en primer lugar, los ángeles y los pastores. En segundo lugar, la estrella de Belén y los Reyes Magos. En tercer lugar, las profecías del Antiguo Testamento y los sabios de Jerusalén, los rabinos, que son consultados por Herodes. En cuarto lugar tenemos a Herodes y a los santos inocentes. En quinto lugar, la ciudad de Belén y el pesebre o el establo donde nace Jesús. Y en sexto lugar, el contexto más amplio, digamos, de la Navidad, que viene a ser el Imperio Romano, César Augusto, y el edicto del censo, ¿no? Y todo lo que significó en aquella época el hecho de que Palestina fuera parte del Imperio Romano, ¿no? Entonces, lo estoy haciendo, aunque en forma esquemática, ustedes lo van a observar claramente en el pesebre, que a su vez ha sido representado innumerables veces por los mayores artistas de Occidente. Siempre han dedicado alguna de sus pinturas a representar el misterio de la Navidad. Por eso vale la pena también que esta catequesis sea ilustrada en la medida de lo posible con algunas de las obras más lindas que hay acerca de la Navidad. Pienso, por ejemplo, en la escuela flamenca o en el arte español o en los íconos orientales, ¿no? Y entonces, como veis, la Navidad es algo complejo porque incluye una gran cantidad de figuras, ya sea altamente positivas o profundamente también radicalmente negativas, como es el caso de Herodes o de Octaviano, ¿no? De personas muy crueles, psicópatas, ¿no? Y por otro lado, la ternura divina hecha hombre en Jesús, ¿no? Por eso esta complejidad hace que la Navidad tenga una riqueza del todo especial y que sea un misterio, ¿cómo decirlo?, muy plástico, muy representable. No es casualidad de que también muchos escritores hayan consagrado sus obras, su creación literaria a narraciones, cuentos de Navidad, ¿no? Porque la Navidad, obviamente, por un lado estremece, y vamos al primer punto, al punto del Verbo encarnado, por la grandeza del misterio que, como todo misterio, es inefable. La Navidad es algo inefable, no es concebible, no es algo conceptuable, no es algo que se pueda comprender, si es algo que se pueda observar con admiración. Por eso los santos padres, que son la fuente principal, los grandes intérpretes de la Escritura, terminan sus narraciones, sus prédicas acerca de la Navidad en un acto de estupor, de admiración, de asombro, ¿no? Como bien dijo alguien, que el asombro es el principio de la filosofía y el fin de la teología. Porque obviamente la filosofía parte, como
ya lo expresó Aristóteles, ante el asombro, ¿no?, del conocimiento de las cosas y la ignorancia de sus causas, ¿no? La teología, en cambio, llega a un momento en que solamente queda el asombro ante el misterio, ¿no? Por eso los santos padres, esto es importante entenderlo, porque esto es un poco la estructura subjetiva nuestra del cristiano, ¿no? El modo de pensar, de sentir nuestro nos lleva al asombro, ¿no? No al punto y aparte, sino al signo de admiración, ¿no? Es interesante, ¿no? Los santos padres, por ejemplo, dicen cómo es posible que el creador que sostiene el universo con sus manos todopoderosas sea sostenido por las manos de la Virgen. ¿Cómo es posible que aquel que alimenta a todas las cosas, que da vida a todos los seres, que alimenta a las aves del cielo, a los lirios del campo, a los animales, a los peces, deba ser alimentado por los pechos de una doncella, ¿no? Como aquel que tiene el reinado sobre todas las cosas, que es el Rey del universo, hoy en Belén nazca en un establo, que es el lugar más sucio de todos los lugares del mundo, ¿no? Esta paradoja, esta contradicción, ¿no?, esta tensión que existe en la Navidad, define la subjetividad del cristiano, al menos del cristiano pensante, ¿no?, que obviamente no es obligatorio, porque esto puede ser percibido de innumerables formas, ¿no?, porque el misterio de la Navidad le da a cada uno lo que necesita. Aquellos que sentimos el gusto por el pensamiento, por la filosofía, bueno, nos da la experiencia de una verdad inefable, ¿no?, del asombro, de la admiración. Pero también a aquellos que están tristes, la Navidad les da alegría. A aquellos que están enfermos, la Navidad les da la esperanza de la salud, ¿no? A aquellos que han perdido a un ser querido, la Navidad significa la resurrección. Digo que en Jesús cada uno encuentra lo que necesita. Pero cuando se trata de catequesis, de teología, fundamentalmente de teología, la Navidad lleva al asombro, ¿no? De ahí que se abre todo un espacio para la creación artística y poética. Por eso los santos padres, algunos de ellos, han escrito, además de tratados teológicos, himnos. Estos himnos que después pasaron a los textos de la liturgia, ¿no?, que está lleno de poesía. ¿Por qué poesía? Porque los santos padres descubren en esta paradoja una fuente de inspiración. ¿Cómo es posible?, ¿no? Y ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que lo imposible se haga real, ¿no?, que Dios se haga hombre? Este es el misterio de la Navidad, que en el momento que intentamos comprenderlo, racionalizarlo, lo distorsionamos, ¿no? No se puede racionalizar la Navidad sin distorsionarla. Los que intentan racionalizarla son los herejes, ¿no?, aquellos que se acercan a la Navidad mediante un tipo de pensamiento que no se adecua al objeto, ¿no? El misterio es misterio. Por eso el misterio solamente debe inspirar en nosotros gratitud, admiración, ¿no? Acerca de esto, Romano Guardini escribió un libro llamado El Señor, donde él confiesa que como él es un filósofo importante, y confiesa que estuvo como escandalizado por un tiempo sin llegar a comprender, a racionalizar esto, ¿no? Y un amigo suyo le dijo, bueno, pero estas son las cosas del amor, ¿no? El amor hace estas cosas. Como que la explicación de la Navidad, en definitiva,
se encuentra en la esencia divina. Dios es amor, dice San Juan, y el amor hace estas cosas, sobre todo si se trata de un amor omnipotente, de un amor divino, ¿no? Que es capaz de superar las barreras creadas por la misma naturaleza, que a su vez es creada por Dios, ¿no? Pero por eso estas son el amor hace estas cosas, y eso me parece a mí que es la respuesta que recibió Guardini. Hay muchos textos interesantes acerca de la Navidad. Yo utilizo para esta catequesis 3 textos fundamentales. El primero es La vida de Cristo, de Giovanni Papini. Es un libro escrito a mediados del siglo XX por un ateo convertido, un hombre que se desilusiona del mundo. Por eso es un libro, La vida de Cristo, que diríamos políticamente incorrecto, pero que vale la pena leerlo. Está en la web gratis. El segundo texto es El Señor, de Romano Guardini. El tercer texto es La infancia de Jesús, de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Es un libro que él escribe después de haber escrito Jesús de Nazaret. Viene a ser como una introducción, un preámbulo a los otros 2 libros, tomo 1 y tomo 2, Jesús de Nazaret. Estos 3 libros, a su vez, hacen referencia a innumerables fuentes anteriores, ya sea de la tradición patrística o de la exégesis moderna, ¿no? Sobre todo el libro de Ratzinger tiene mucho de exégesis moderna. Y bien, vamos entonces a la catequesis de Navidad. Navidad, ten en cuenta que es una catequesis, ¿no? Que tiene un sentido de introductorio, ¿no? Después esto uno lo puede desarrollar casi en forma infinita, ¿no? Pero la idea es usar la Navidad, si quieren, aunque el término usar no sea justo, para introducirnos al cristianismo. Y vale la pena hacerlo mediante la Navidad, mediante la encarnación del Verbo. Entonces, la Navidad, vuelvo a repetir, la vamos a observar de diversos puntos de vista o mediante diversos niveles, si quieren. El primero es el Verbo encarnado, el bebé, el niño Jesús, ¿no? Que nace en un pesebre. Después la familia de Jesús, principalmente María. Después la iglesia, llamo yo, a estas 3 grandes símbolos de la iglesia, que son los pastores, que reciben el anuncio de los ángeles, los reyes magos, que vienen de Persia o del Oriente, que reciben el anuncio por medio de la estrella, y después los rabinos de Jerusalén, que conocen las Escrituras, para darnos cuenta también, y voy adelantando el tema, de que la revelación, el anuncio, se recibe en forma inmediata o en forma mediata, ¿no? Como el caso de la estrella o de los profetas. Después tenemos a Herodes, que es el personaje más negativo, más opuesto a Cristo, ¿no? Y en este sentido creo que vale la pena desarrollar también esta oposición entre Dios hecho hombre, con toda la ternura, con toda la inocencia, con toda la bondad y la humildad que eso significa, en oposición a este hombre que se destacó por su absoluta falta de empatía, que asesinó a su cuñado, a su esposa, a sus hijos y a todos los niños nacidos en Belén, porque en el fondo era un hombre que tenía miedo, ¿no? Miedo de que alguien le quitara el poder, ¿no? Después, esta realidad un poco trágica, también triste, de que no había lugar en la ciudad de Belén, ¿no? Como dice el Evangelio. Por eso Jesús tuvo que nacer en un establo. Acerca del establo, Papini nos recuerda que el establo de Belén no es el establo de las pinturas cristianas,
sino que es un establo real, ¿no? Donde viven animales que tragan y defecan y se revuelcan en su mierda, ¿no? Para que no nos hagamos una idea romántica del establo, ¿no? Es el lugar más sucio del mundo, dice Papini. Y dice él, ¿pero acaso el mundo no es un establo? Este es el pensamiento de Papini. Para Papini, el establo es un símbolo del mundo, ¿no? ¿Acaso el mundo no es un establo donde los hombres tragan, defecan, se revuelcan en su mierda y a eso lo llaman gozar de la vida? Eso para que perciban un poco este espíritu amargo que tiene Papini, pero que, bueno, es propio de los conversos, ¿no? De los que habiendo puesto su esperanza en el mundo, de repente se dan cuenta que el mundo es eso, es un establo, ¿no? Y descubren a la inocencia y a la belleza en el niño Dios. Y después el Imperio Romano, ¿no? que tiene algo de crueldad, de terrible, ¿no? Es un imperio construido sobre la violencia, pero que también destacan los padres y los escritores que tiene algo de providencial. A pesar de que sea un imperio construido sobre la violencia, lo providencial consiste en que en esa época había una sola realidad política, que era el Imperio Romano, una lengua franca, que era el griego, y que eso posibilitó años después la difusión del cristianismo. Bueno, vamos entonces al primer punto, que es el niño Dios. Bien, entonces el núcleo, el centro, la quinta esencia de la Navidad es el nacimiento de Jesús en Belén, el niño Dios, el Verbo encarnado. El término Verbo encarnado procede directamente del Evangelio de San Juan. Si ustedes abren la Biblia, ustedes van a ver que hay 4 evangelios: el de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Son muy distintos, sobre todo los 3 primeros, en relación al cuarto, al de San Juan. El Evangelio de San Juan, y es interesante que ustedes se acostumbren a la lectura de la Biblia, empieza con una afirmación misteriosa realmente, nueva, paradójica, absolutamente novedosa, que es la afirmación acerca de la encarnación del Verbo. Piensen que Juan es discípulo de Cristo, estuvo con Cristo los 3 años de su vida pública, y sin embargo él empieza su evangelio hablando como si fuera de otra cosa, aunque está hablando de Cristo. Dice así, vamos a leerlo: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, o con Dios, y el Verbo era Dios. Este es el primer versículo de San Juan, Juan 1.1, el prólogo que se llama, que afirma la eternidad de algo que llama Verbo. En el principio era el Verbo, estaba junto a Dios, o sea, como cierta distinción entre el Verbo y Dios, estaba junto a Dios, y después la identidad con Dios, y el Verbo era Dios. De modo que esta distinción entre el Verbo y Dios no suprime la identidad del Verbo y Dios. Y el Verbo es Dios y estaba junto a Dios. Este estar con y ser Dios es lo que después la Iglesia va a desarrollar en el misterio, en la doctrina de la Santísima Trinidad, ¿no? De que Dios es uno y sin embargo hay 3 rostros, ¿no? 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Verbo designa, con la palabra verbo, se designa a la segunda persona, al Hijo, ¿no? ¿Por qué San Juan llama al Hijo Verbo y no directamente Hijo? Bueno, esto es un tema aparte, que no vamos a ahondar ahora, pero el hecho es de que hay una gran tradición bíblica y extra bíblica que hace referencia al Verbo
entendido como sabiduría divina, ¿no? Hay un texto que complementa este texto y que lo explica, que es del libro de la sabiduría, capítulo 18. Es un libro que no van a encontrar en las Biblias protestantes, porque es un libro deuterocanónico, o sea, para los católicos es parte del canon bíblico, para otros no. Bien, en el capítulo 18 se afirma que cuando el silencio, y cito de memoria, ¿no? Cuando el silencio envolvía la tierra y la noche llegó al punto de mayor oscuridad, tu palabra omnipotente, como guerrero, se lanzó a la tierra. La palabra es la sabiduría de Dios, que en el silencio y en la oscuridad entra en el mundo, ¿no? Esta idea que encontramos misteriosa, que encontramos en el libro de la sabiduría, se hace realidad, se llega a entender, ¿no? en estas palabras del prólogo de San Juan. Bueno, después San Juan habla de la función del verbo en la creación. Todas las cosas fueran hechas por el verbo, ¿no? Y nada de lo que existe si no hubiese sido creada por el verbo, ¿no? No estoy citando literalmente. Llegamos al versículo 14, y en el versículo 14 encontramos una afirmación que es lo que explica, que da sentido a la Navidad. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne. Analicemos brevemente esta frase que ha sido analizada, pensada, contemplada por todos los grandes y no grandes teólogos cristianos, ¿no? Tenemos dos términos, ¿no? El Verbo, que es esta realidad que está junto a Dios y que es Dios y que es el Hijo, ¿no? El Hijo unigénito del Padre, dice San Juan, también en el prólogo, y la carne. Al hablar de carne está hablando de hombre, ¿no? Está significando la parte, digamos, más débil, más concreta, más dolorosa, más sufriente, ¿no? La parte mortal del ser humano, ¿no? Que es la carne, ¿no? Lo cual no quiere decir que el Verbo, Cristo, no tenga alma humana, ¿no? Y el Verbo se hizo carne. Entonces, estos dos términos están unidos por un verbo, se hizo, ¿no? Se hizo carne. ¿Y qué quiere decir se hizo? Que habitó en la carne, se transformó en carne, ¿no? Como, no sé, como mediante alguna operación algo se transforma en otra cosa, una metamorfosis. No. Los santos padres explican que sin dejar de ser lo que era, empezó a ser lo que no era. Repito, sin dejar de ser lo que era, empezó a ser lo que no era. ¿Y cómo es esto? Bueno, esto es así. Hay una unión inefable, incomprensible, llamada en teología hipostática, entre la naturaleza divina y la naturaleza humana en Cristo, en la única persona del Verbo, ¿no? Este es el misterio de la Navidad, pero esto es explicado, digamos así, desde una teología abstracta, que no le resulta cercana ni simpática a mucha gente, ¿no? La verdad es que cuando uno se acerca al pesebre, lo que uno ve es un bebé indefenso. La primera aproximación al pesebre es ante una realidad que es habitual en la vida humana, que es el nacimiento de alguien, ¿no? Y la verdad que cuando nacemos, estamos indefensos, somos muy pequeños, inocentes, ¿no? Estas son las experiencias humanas, que es la experiencia que habrá tenido María, José y todos los que rodeaban a Cristo en ese momento.
Esto es importante aclararlo, ¿no? Es importante porque para no caer también en una teología puramente abstracta, sino entender que esto que estamos llamando naturaleza persona se realiza de una forma concreta, real, en el tiempo y en el espacio, hace 2000 y pico de años en la ciudad de Belén. Los santos entonces se preguntan acerca de esto, qué es esto y la finalidad. Y para hacerlo en forma sencilla, porque hay como un exceso de contenido en todo esto, y el exceso de contenido obviamente lleva a la confusión, aunque no sea mi intención. Tenemos que tener en cuenta que Dios se hace hombre para que los hombres lleguen a ser hijos de Dios. Digamos que la finalidad de la encarnación es contraria a la encarnación, en el sentido de que la encarnación es la humanización de Dios para la divinización del hombre. Es como son dos movimientos correlativos que forman un solo movimiento, una sola realidad, que es precisamente la encarnación, o si quieren el cristianismo, ¿no? El Hijo de Dios se hace hombre para que los hijos de los hombres lleguen a ser hijos de Dios. Esto es lo que los santos hablan de como un intercambio de naturaleza, ¿no? Y esto también es algo muy paradójico, pero a su vez muy cercano a todos nosotros. Es sentir que hay dos realidades que se complementan, que una que desciende y la otra asciende, ¿no? Dios desciende a la tierra para que la tierra ascienda al cielo. Eso es todo, eso es todo. Humanización de Dios, divinización del hombre. Estos términos varían de acuerdo a la época, a la teología, al carácter de cada uno de los teólogos, pero la idea es esta, ¿no? Pero el hecho es el siguiente, que mientras que este proceso descendente de Dios, de la humildad de Dios, que se acerca a nosotros mediante la encarnación, ¿no? Haciéndose uno de nosotros, idéntico a nosotros, excepto por el pecado, y esta idea la vamos a encontrar después no solamente en el Evangelio, sino en San Pablo, expresada innumerables veces, ¿no? Como Cristo es auténtico hombre. Este movimiento descendente, el hombre debe corresponder en forma libre y personal, aceptándolo mediante el bautismo y después ascendiendo, digamos, ¿no? A partir de su propia realidad hasta ser, como dice San Pedro, partícipe de la vida divina. Y esto es lo que hace la gracia, ¿no? Entonces, este es el misterio de la Navidad, que está encubierto, o mejor dicho, expresado en esta realidad tan tierna, tan conmovedora, que es la realidad, la del pesebre, ¿no? Que aún hoy, si están viviendo en una época descristianizada, nos sigue conmoviendo profundamente. Bueno, esta es la primera parte, después seguiré con la catequesis de Navidad en los próximos videos. Si tienen preguntas, me las pueden enviar y yo con gusto intentaré responderlas a mi correo electrónico. Que tengan un muy buen día.